va sonando la trompeta uno por uno. Y ese día no está anunciado. Hay gente, como decía recientemente en un mensaje, que ha construido un edificio, una casa, y se está preparando para hacer una fiesta de inauguración y se muere antes de inaugurarla. Pasamos por un lugar en estos días donde hay un edificio grandísimo, donde muchos, por lo menos de 5 o 6 locales comerciales en la parte de abajo, en la parte del primer piso, tiene sótano, tiene un edificio para arriba, pero el hombre se proponía a inaugurarlo y en la semana de la inauguración se murió. El cristiano no está exento de eso. Nosotros sabemos que en cualquier momento nos vamos a encontrar con el Señor. Él va a encontrarse con nosotros. Alabado sea Dios. Dice el capítulo 5, versículos 14 y 16 del Evangelio de Mateo. Habla de la luz, de la lámpara, y habla de esa necesidad importante que tenemos dentro. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esto también es una alegoría. Está hablando de la persona, del hombre. Está hablando del creyente, que es una luz y que está alumbrando a distancias. Y dice el verso 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué indica esto? Que el hombre es visto como una lámpara. El cristiano es visto como una lámpara espiritualmente hablando. De hecho, que la lámpara del hombre es su vida. Y el Señor habla de hacer las cosas antes, las cosas agradables a Dios, antes que la lámpara se apague. Es decir, antes que la vida del hombre sea apagada. Lo que vemos, que el hombre es visto, el cristiano es visto como una lámpara encendida. Y así tiene que ser. Un verdadero cristiano no puede ser una lámpara echando humo, apagada por falta de combustible, como pasó en esta parábola que acabamos de ver, que aquellas necias, insensatas, no tomaron aceite para sus lámparas. Es decir, estaban vacías, sin la presencia de Dios. Y sin la presencia de Dios, la puerta se cerrará un día, pero no entrará al reino de los cielos. Esto es importante entender, que cada cristiano debe ser una lámpara encendida, y una lámpara que se mira a la distancia, una lámpara que se ve a distancia. Debido a esto, la iglesia del Señor también es un pueblo que ha salido, y que el Señor sigue diciéndole que no se enrede en las cosas del mundo. Es decir, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No, y al no ser del mundo, no tenemos nada que ver
con la mundanalidad, la corrupción que hay en el mundo. Que el mundo tenga sus discotecas, sus prostíbulos, sus centros de droga, de prostitución, sus casinos. Que el mundo tenga sus celebraciones. Cada poco es raro el mes que no hay una celebración pagana. Que el mundo la tenga es natural, es lógica, es normal. Pero la iglesia no es del mundo. Y al no ser del mundo, no debe participar en las cosas que el mundo está participando. El Señor quiere que ese pueblo que le sirve a Él no esté mezclado. Es más, la orden divina, como está escrito en Isaías capítulo 52, versículo 11, dice la Escritura: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificados los que lleváis los utensilios de Jehová. Está hablando de la gran ramera, de la Babilonia, de la gran ramera que registra el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. El versículo 4 dice: oí otra voz del cielo que decía: salí de ella, pueblo mío. Está hablando de la madre de las rameras. Y el Señor dice: salid de allí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esa es la orden y la voz de Dios, que el pueblo suyo, el pueblo del Señor, debe salir y no debe tocar lo sucio, lo asqueroso, lo inmundo que tiene el mundo corrupto y las religiones que no han hecho ninguna diferencia entre el mundo y la iglesia. Todo pueblo, toda congregación que no hace diferencia entre el mundo perdido y la iglesia es parte de la gran ramera, porque la gran ramera tiene hijas, y esas hijas que tiene la gran ramera como religión, como un pretexto para que el hombre se corrompa, esas hijas también no han trazado una línea. Son religiosos, pero siguen haciendo todo lo que el mundo pecador, corrupto, hace. El pueblo que realmente va a entrar al cielo es un pueblo que se ha estado preparando y que se ha preparado para el servicio de Dios, y que yo como pastor, como ministro del evangelio, debo instruir y enseñar a ese pueblo. Un día un líder religioso que llamamos el Filisteo Mayor decía en una conferencia que yo me ponía a enseñarle al pueblo hasta qué debía comer, y eso es así, eso no es una mentira, es cierto. Al pueblo hay que instruirlo. Mire cómo dice el escritor a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 28: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre
y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo esforzarme por instruir, por abrirle los ojos al pueblo, por enseñar a la congregación, al pueblo que Dios ha puesto bajo mi responsabilidad, y que un día me va a pedir cuentas de la palabra que les prediqué. Yo no puedo leer un versículo y tardarme una hora hablando argumentos míos. Yo estoy mostrando por la palabra. Y de hecho, desde que me convertí hace casi 50 años, siempre me gustó escuchar predicadores que hablaran la palabra, la enseñanza, no argumentos. Hay gente muy filosófica, muy entrenados en la historia, en la geografía, pero eso no me va a llenar el alma. Lo que usted, como predicador que me escucha, compañero, debe hacer es instruir al pueblo con las escrituras. Es la palabra la que los va a limpiar y los va a alimentar. Y si tiene que enseñar al pueblo a comer, enséñelos. A bañarse, enséñelos. A vivir una vida diferente al mundo. Para eso está la iglesia, que está buscando llegar al cielo, a la presencia de Dios. El apóstol Pedro nos habla y nos dice en el capítulo 1, versículo 15 de la primera epístola, nos habla de la santidad y dice: como aquel que os llamó es santo. El que me llamó a mí no fue cualquiera, es el Dios santo, 3 veces santo. Él me llamó y mire lo que dice su palabra. Él mismo, si usted que me escucha es parte del pueblo que va a llegar al cielo, para usted es esta palabra. A usted no lo llamó un hombre cualquiera, no lo llamó una denominación. No esté hablando que el que se salga de esta denominación se pierde. Eso es ser uno descarriado, confundido, tener un espíritu de confusión en la mente. Es el que agrade a Dios, es el que haya nacido de nuevo, es el que sea santo por dentro y por fuera, y que sea ungido por Dios, por el poder del Espíritu Santo. Esos verán a Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santísimo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma, su lengua a cosas vanas, hablar mentira, hablar engaño, como muchos que escuchamos hablando engaño, mentiras, acomodando y haciendo ver lo que no existe. El verdadero hombre de Dios tiene que entender estas cosas que están escritas, sino como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Mire, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La iglesia que va a ir a entrar al cielo, que se va a ir con el Señor, uno por uno, y un día masivamente miles o tal vez millones de almas puedan subir. Ese pueblo es una iglesia limpia, ungida y santa. ¡Qué maravilla! Porque
Dice la palabra en el primera epístola a los Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Por completo. Y todo vuestro ser, está hablando de mente, de corazón, de pies, de manos, de todo nuestro ser. Y como si fuera poco, para que no quede ninguna duda, dice espíritu, alma y cuerpo. Esos tres elementos componen nuestro ser. El espíritu, el alma y el cuerpo. Pero ¿qué dice del espíritu, del alma y del cuerpo? Sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo que yo tengo, que usted tiene que ser guardado, pero no guardado de cualquier manera, guardado de forma o de manera que no tenga de qué reprenderle, que no tenga de qué rechazarlo. Tiene que ser irreprensible, sea guardado irreprensible delante de la presencia de Dios. Irreprensible para el día, para el momento de encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Qué importante, alabado sea el Señor. La palabra dice que ese pueblo no puede ir en disminución. El capítulo 22 de Apocalipsis, el verso 11, habla y dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. La iglesia del Señor, ese pueblo santo, esa iglesia limpia, ungida, santa, que va a desaparecer en cualquier momento porque se va al cielo. Ese pueblo tiene que estar practicando la santidad en una forma progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. El que ande aquí en la tierra perfeccionando su camino todos los días en esta tierra. Tenemos que estar perfeccionando. Tenemos que estar aumentando el acercamiento a la presencia de Dios. Que el Señor pueda hablarnos de noche, de día, hablarnos al corazón, mostrarnos, revelarnos, dirigirnos. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá, dice el Señor. Este pueblo tiene que tener, hermano mío, una vestidura blanca, limpia. Sin eso, sin santidad, nadie verá al Señor. Definitivamente, sin santidad, nadie verá al Señor. El capítulo 12 de Hebreos
antes de leer el último versículo que voy a leer. Aquí dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No son inventos míos, hermano y hermana. Estos no son inventos, es palabra del cielo. Es doctrina, la doctrina de la santidad. No son inventos del que predique la pureza, la limpieza, del que hable de una iglesia limpia, ungida y santa, que va a ser levantada al cielo. De hecho, que la palabra dice que el día cuando suene la trompeta para recoger, levantar, raptar, arrebatar, porque hay muchos sinónimos del arrebatamiento. El momento cuando suene la trompeta, dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. ¿Arrebatados por quién? ¿Arrebatados por qué? ¿Por un viento? ¿Por un torbellino? ¿Por un huracán? No, Señor. Arrebatados por el poder y con el poder del Espíritu Santo de Dios, que arrebatará a la iglesia y la llevará a encontrarse con aquel que pagó en la cruz del Calvario con su sangre por mí y por ti. Aquel que venció a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él vendrá y la iglesia será levantada y nos encontraremos en las nubes del cielo. ¿A quién levantará el Espíritu Santo? A un pueblo limpio, santo y ungido, y la unción mayor, que será de toneladas de poder, envolverá a los muertos que murieron en Cristo con tanta potencia, tanto poder, que los envolverá y los levantará desde el lugar donde estén. Y los que estén vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos por el poder del Espíritu Santo de Dios. No subirán los carnudos, los tibios, los fríos, los mundanos, los contaminados. No subirán los mezclados con el mundo, los que nunca se apartaron, los que vivieron ahí dentro de la gran Babilonia, se quedarán aquí para ser parte de la membresía del anticristo, que después del proceso necesario aparecerá sobre la tierra. Pero este pueblo, y termino con esto, este pueblo tiene unas características, que su vestidura, su vestimenta, el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, porque nadie llegará al cielo como un leopardo, como un tigre, contagiado ni pintado. Nadie llegará al cielo de cualquier manera. Al cielo entrará esa iglesia. Y cuando digo esa iglesia, no me refiero a una denominación. Me refiero a hombres y mujeres en toda la redondez de la tierra,
hay un remanente escogido en todo el mundo que no lo conocemos, pero que Dios los conoce. Y que ese pueblo, ese remanente, será un pueblo limpio, santo, ungido por el poder del Espíritu Santo. Y ese pueblo será levantado. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Quieres ser un vencedor? Tienes que vivir una vida de santidad, de pureza. Tienes que vivir una vida de oración, de búsqueda del rostro de Dios. Una vida la cual le unja con el poder del Espíritu Santo y sea una verdadera oveja del rebaño del Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, incline su cabeza si lo puede hacer. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra bendita. Te suplico, Señor, que pongas el deseo profundo sobre aquellos descarriados, aquellos fríos, tibios, apáticos, aquellos que no verán tu rostro si no se apartan del mal y si no se arrepienten de sus pecados. Te suplico que perdones a aquellos que se reconcilian, aquellos que aceptan a Jesucristo tu Hijo. Sí, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Y fortalece el pueblo que te sirve, que te ama. Fortalece ese pueblo, Señor. Levántalo con poder. Que sea una iglesia, un pueblo diferente al mundo, alejado de las contaminaciones del mundo. Por tu palabra lo creo, que la sangre de Cristo cubre mi vida y la vida de ese pueblo que te sirve y que te ama. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias por haber escuchado esa palabra. Que Dios les bendiga. Ánimo y un abrazo para todos ustedes.